Le aprecio mucho a la doctora María Belén Benítez del Hospital Enrique Cabrera, que pues haya aceptado participar en este espacio. Doctora Belén Martínez, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Joaquín, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, cuénteme, ¿qué está pasando? Bueno, Joaquín, tuvimos que levantarnos en protesta porque tuvimos comunicación con nuestros compañeros de Guerrero, de Tlaxcala, de Nayarit, y la situación para ellos es crítica. Entonces no quisiéramos que se reproduzca la misma situación aquí en la Ciudad de México. Nuestros compañeros de estos estados llevan un año en la transición hacia IMSS Bienestar, ya completaron sus estudios de laboratorio, sus exámenes diagnósticos, y aún a pesar de haber pasado 6 meses un día, no hay basificación real para estos compañeros. Por lo tanto, nos levantamos para protestar por el derecho a la salud, la dignificación de nuestro trabajo y en apoyo a nuestros compañeros de otros estados. ¿Cuál es el problema, doctora? El problema básicamente es que IMSS Bienestar no ha sido claro respecto a la transición, porque se nos prometen bases definitivas dentro de este régimen y sin embargo en otros estados, al terminar este proceso de 6 meses un día en el que se les prometió su base, no hay compañeros basificados, no hay basificación, no hay homologación salarial y no hay homologación de estas prestaciones, lo que nos preocupa muchísimo en demasía. Asimismo, no tienen los aumentos o la mejora en sus condiciones generales de trabajo y tampoco en los nosocomios en los que ellos laboran. Esta situación es algo que nos afecta a todo el país. Bien, dígame, ¿y el problema con los médicos del gobierno de la Ciudad de México, el personal sanitario, todo, sí? Claro que sí, Joaquín, llevamos 5 mesas de diálogo, sin embargo, en estas 5 mesas de diálogos aún no se nos ha resuelto ni el respeto a nuestra antigüedad, ni la homologación de salarios. Las autoridades del gobierno de salud de la Ciudad de México no nos han dado una resolución al respecto de lo que nosotros hemos pedido en las mesas de trabajo. Y pues este es un problema importante dentro de nuestro pliego petitorio y las resoluciones que se han dado. Asimismo, prometen basificación de IMSS Bienestar, pero conociendo la situación de los otros estados no podemos estar seguros de esta transición. ¿Cuánto tiempo llevan en la protesta? La primera protesta fue el 21 de junio, fue por parte de nuestro Hospital General Joco. A partir de ahí todos nos unimos a las siguientes protestas y hemos estado aproximadamente 1 mes y medio entre las mesas de diálogo y las protestas. ¿Pero por qué no avanzan las mesas de diálogo? Las mesas de diálogo no avanzan porque se nos ha dado solamente de a poquito. Primero dijeron que no nos iban a respetar nuestros vales, nuestro aguinaldo, nuestros periodos vacacionales, y entonces se tuvo que negociar de primera instancia esos puntos que en realidad no tendrían por qué estar bajo negociación. Posteriormente se avanzó a decir que si nos podían basificar y dar las mismas prestaciones que nuestros compañeros basificados antes de ingresar a IMSS Bienestar como respeto a nuestra antigüedad y la homologación a nuestros salarios. La respuesta fue que no hay presupuesto para realizar esto, que no existe presupuesto para este personal de salud que lleva trabajando en algunos casos más de 10 años y que cuando ingresemos a IMSS Bienestar se nos contratará de nuevo ingreso. Vinieron nuevas mesas de negociación para resolver esta situación, cosa que no se han resuelto. Lo único que nos han dado son 5 días de asueto antes de entrar hacia IMSS Bienestar, pero de basificación nada. Posteriormente, en la siguiente mesa que tenemos este jueves, aparentemente se llegará a un acuerdo con IMSS Bienestar para asegurar la basificación como IMSS Bienestar. Sin embargo, viendo, como comento, la situación de otros estados, esto se nos hace una solución pues un poco remota. Esto es por lo que no se ha avanzado. Ustedes saben perfectamente bien que las conquistas laborales son irreversibles. Efectivamente, pero nosotros en las conquistas laborales no hemos tenido ningún avance. Si no se nos reconocen las prestaciones antes de ingresar hacia IMSS Bienestar, pues entonces ¿cómo vamos a tener este respeto a estas prestaciones para ya transicionar como personal con la antigüedad respetada? Vamos a ingresar como personal de nuevo ingreso, sin prestaciones. Y perdiendo toda la antigüedad. Exactamente, perdemos toda la antigüedad que trabajamos en SEDESA, solamente se nos respeta para darnos una ficha en turno para tener, según, una base IMSS Bienestar, cosa que pues a nosotros se nos hace un atropello, porque muchos de nuestros trabajadores llevan trabajando, como comento, más de 10 años.
¿Cuántos trabajadores son del sector salud en la Ciudad de México que están en este caso? Los trabajadores que van a transitar rumbo a IMSS Bienestar son en promedio 40,000 trabajadores. De esos 40,000 trabajadores, 6,000 son Galene Salud, y de esos 40,000 trabajadores, 3,000 son trabajadores ya basificados. Los demás son trabajadores con contratos eventuales de otro tipo. O sea, estamos hablando de 31,000 trabajadores con contrato eventual. Más o menos, sí. Bueno, pues yo no sé por qué me da la impresión de que están dejando crecer, por lo menos extender este problema. Es la misma impresión que nosotros tenemos, Joaquín. Nosotros estamos abiertos al diálogo desde hace un mes y no vemos razón de seguir creciendo estas protestas. Sin embargo, ante las negativas, ante pues la cerrazón de las autoridades, pues tuvimos que ponernos en contacto a nivel nacional con nuestros compañeros para poder discutir cuál es la realidad de este programa de IMSS Bienestar. A pesar de eso, nosotros seguimos en pie de diálogo con las autoridades para que se nos resuelva de la mejor manera. Nuestro lugar no es en las calles y tampoco es ahí con los granaderos, Joaquín. Lo que nos hicieron hoy, estamos súper indignados porque nosotros ni siquiera sabemos cómo comportarnos frente a una situación así. No somos personal que estamos acostumbrados a este tipo de protestas. Si estamos en la calle es porque estamos preocupados de verdad y porque estamos indignados por la situación que impera en nuestros hospitales y con nuestros pacientes. ¿Cómo está la situación de abastecimiento de medicinas y de equipo? ¿Qué te digo, Joaquín? El abastecimiento tanto de insumos como de las herramientas con las que nosotros trabajamos desde hace años es precaria. Somos nosotros los que les decimos de frente a la población: no hay, no tengo, no puedo. No son las autoridades, nosotros somos el frente de esta situación. Muchas veces pues nuestros pacientes se enojan con nosotros, pero nosotros no tenemos la culpa del abandono que vivimos en nuestros hospitales y como trabajadores de la salud. Porque el gobierno, tanto federal como los gobiernos, niegan que haya desabasto de medicinas y de equipo. Bueno, Joaquín, yo te puedo invitar a ver en redes nuestras fotos. Si tú eres parte de la vida diaria de cualquiera de nuestros compañeros, tanto médicos, enfermeros, administrativos, siempre va a haber falta de insumos porque la población que atendemos es muchísima, y no solo eso. La población que atendemos son personas vulnerables, de bajos recursos, y nosotros precisamente por esa situación siempre hemos tratado de solventar el servicio pues con otras situaciones, ¿no? Siempre tratando de sacar lo mejor para nuestros pacientes. Si ahorita hay desabasto, bueno, esto no es nuevo, pero poco a poco se ha ido encrudeciendo, sobre todo por el recorte presupuestal que se le ha dado a la salud en estos últimos años. ¿Cuántas personas atienden en los hospitales del gobierno de la ciudad? Nosotros atendemos aproximadamente, bueno, yo te lo puedo decir como anestesióloga y hacemos un cálculo aproximado. En un turno de anestesiología aproximadamente atendemos unas 6 cirugías o más, 12 cirugías en caso de los hospitales grandes. Por turno serían 12 por 3, 36 por día, por semana, por mes. Pues, sí, pero vamos, son cientos eso es solamente del lado quirúrgico, Joaquín, pues sí, porque yo soy anestesióloga. No te sabría dar el dato duro, absolutamente la consulta de urgencias. Tienen que ser cientos de miles de personas, ¿sí? Más o menos. Oiga, usted es anestesióloga, por cierto, ¿me permite hacerle una pregunta sobre el caso de su colega de Baja California Sur que fue detenido con el tema del fentanilo? Porque usted usa fentanilo. Claro, yo uso fentanil para quitar el dolor en las cirugías. Algo que debemos de puntualizar aquí es que los anestesiólogos estamos para quitar el dolor, modular el dolor y mantener a nuestro paciente hemodinámicamente estable durante las cirugías. Los opioides son una herramienta indispensable para la solución de nuestros pacientes y para que este dolor durante la cirugía pues no sea dañino para ellos ni para su cerebro. El fentanil es un opioide que se utiliza con fines médicos en los hospitales. El fentanil que se utiliza para tráfico de drogas o para consumo o para otro tipo, es otro tipo de fentanil con otra fórmula. Los anestesiólogos estamos ahorita sometidos a una caza de brujas por parte del gobierno porque utilizamos el fentanil
como médicos. Esto es algo bien importante. Yo como anestesióloga junto con todo mi gremio estamos en riesgo de ser perseguidos por el uso de fentanil, como el compañero que menciona. Asimismo, pues es un problema bien importante. ¿Cómo vamos a quitar el dolor de una cirugía si no se nos dan las herramientas adecuadas, como los opioides, de manera legal? Y es como nosotros lo utilizamos, de manera legal. Y es algo que nos preocupa, doctora, el gremio. En el improbable o imposible caso de que un alto funcionario del gobierno de la Ciudad de México fuera a atenderse a un hospital, a una cirugía en un hospital público, dígale, sí, cómo no, le vamos a abrir, pero aguántese porque no hay anestesia, no hay fentanilo. Bueno, eso sería súper crudo y sí podría suceder en el caso de que no hubiera fentanil. Actualmente algo que nos preocupa del desabasto es que tendríamos, al menos el gremio de anestesiología, tendríamos que decir que no podemos pasar una cirugía de urgencia porque no tenemos la herramienta adecuada para quitarle el dolor al paciente. ¿Y qué paciente se va a querer operar? Pues como en la Edad Media, ¿no? O a lo mejor con un traguito de whisky, pero sin fentanil no se puede. Bien, o sin doctora, un opioide equivalente. Pues sigamos en comunicación a ver qué pasa con este movimiento, porque yo insisto, le he repetido a las autoridades con cero éxito. Bueno, claro, yo digo y ellos deciden, ¿no? Si no sería un pecado de arrogancia. Pues yo creo que están dejando crecer este problema, esta crisis, sin tener memoria de lo que ha sucedido en México con otros movimientos médicos. Así es, Joaquín, algo que nos llama mucho la atención es que al menos de parte de nosotros somos todos los trabajadores que estamos unidos para dar un servicio adecuado en nuestra población y en un hospital. No solamente somos médicos, somos enfermeros, trabajadores sociales, administrativos, lavandería, cocina, todas estas personas con estos contratos precarizados que no han recibido el reconocimiento a pesar de ser el primer frente, pues como ya sabes, en la pandemia de COVID. Somos héroes olvidados, Joaquín, y esto de verdad tiene que detenerse. Gracias, doctora, y seguiremos en contacto. Le mando un saludo y saludo a los compañeros, a los amigos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes, es la doctora María Belén Benítez, ¿sí? Y este problema de los médicos, y no solo de los médicos, o sea, como me acaba de señalar, que la había dicho usted, el personal sanitario, 40,000, de los 40,000, 31,000 trabajadores del sector salud del gobierno de la Ciudad de México están en esta crisis. Voy a unos anuncios y después de los anuncios